Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por esta oportunidad de estar con ustedes compartiendo una semana más con el tema de la transformación espiritual. Y saludo a todos y les bendecimos. Y qué lindo estos tiempos de oración, de palabra, de búsqueda de la presencia de Dios. Y confiamos en que el Señor está trabajando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros ministerios. Confiamos en su soberanía, en su misericordia para con nosotros. Esta mañana hablaremos de las implicaciones de la formación espiritual en nosotros, las implicaciones que lleva la transformación, lo que hemos venido hablando, la necesidad de ser transformados espiritualmente, ¿verdad? La necesidad de reverdecer espiritualmente, donde seamos avivados, seamos transformados, seamos cambiados. Qué lindo es saber que podemos disponernos en la presencia de Dios para que nuestra vida constantemente esté en crecimiento, para que nuestra vida constantemente esté en formación espiritual. Y eso es lo que estamos haciendo en estas semanas, en esta plataforma, creciendo a nivel de las disciplinas espirituales, para que usted y yo podamos ser formados a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la búsqueda, de la intimidad, la intercesión unos por otros y acercarnos confiadamente a nuestro Señor, a nuestro Dios. Hay un pasaje muy lindo, Efesios 4:13, dentro del contexto del ministerio quíntuple, pero dice este pasaje de este modo, de esta manera, dice, todos llegaremos a la unidad de la fe, dice ahí, a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo, dice esta versión, ¿verdad? Y aquí tenemos grandes cosas importantes que debemos considerar usted y yo. Dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe, estar unidos en la fe, estar unidos en el pensamiento de la palabra. De este modo llegaremos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, conocer plenamente a Jesucristo en nuestras vidas, a una humanidad perfecta que tiene que ver con madurez. Esa palabra perfección tiene que ver con madurez y que se conforma a la estatura de Cristo. Eso se refiere a que usted y yo vamos a desarrollar en nuestra vida el carácter de Cristo, sus cualidades, el perfil de Jesucristo en nuestra vida. Si usted y yo estudiamos este pasaje a fondo, ¿verdad? No lo hacemos por una cuestión de tiempo, pero si lo estudiamos a fondo, vamos a concluir que estas cosas que el pasaje nos pide y del por qué requeremos ser formados y el por qué Dios levanta ministros en su iglesia para esta formación nuestra personal en la que usted y yo también obviamente participamos en nuestras iglesias, nos damos cuenta que no lo hemos cumplido, no hemos llegado a la unidad de la fe, no hemos llegado completamente al conocimiento, a la humanidad perfecta, no hemos alcanzado esa madurez y no hemos desarrollado plenamente la estatura de Cristo. Y esto no lo digo de una forma negativa, al contrario, lo digo que entre tanto nuestro objetivo sea esto, necesitamos ser transformados espiritualmente todos los días, necesitamos ser transformados espiritualmente todos los días, constantemente. Usted y yo estamos en una transformación espiritual. ¿Para qué? Para llegar a esa unidad de la fe, para conocer plenamente el Hijo de Dios, para desarrollar una humanidad perfecta, madura en el Espíritu y estar usted y yo conforme a la estatura de Cristo. Eso significa, nuevamente, repito, desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida, las cualidades. Y necesitamos usted y yo constantemente, entonces, ser transformados espiritualmente. Y para la transformación espiritual hay una serie de implicaciones que usted y yo debemos de considerar para lograr este objetivo. Y quiero compartírselos. La primera implicación de la transformación espiritual es que requiere disciplina. Y esto es importantísimo para usted y para mí. Debemos ser disciplinados en nuestro interés, en nuestra intención de crecer espiritualmente. Ser intencionados es que debemos buscar más de Dios en esa intención de formarnos espiritualmente. Y esta disciplina es debatida entre nuestra fuerza de voluntad y nuestro espíritu, ¿verdad? Pero también a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos fuerza de voluntad,
para tener disciplina en nuestra transformación espiritual. A veces el cansancio nos gana, a veces no tenemos sinceramente ganas de leer la Biblia, de orar, de levantarnos, por ejemplo, temprano, y lo ponemos desde un plano muy natural, no estoy hablando desde un plano pecaminoso, carnal, donde podamos decir, no, hermano, esto no es así, siempre tiene que existir una pasión, por supuesto, siempre tiene que existir un deseo en nuestro corazón de buscar. Si decimos que amamos a Dios, queremos pasar tiempo con Él, pero a veces la fuerza de voluntad no es exactamente lo que nos impulsa, más bien es el Espíritu Santo el que nos impulsa. Si usted lo cree, dígame amén. Si usted cree que el Espíritu Santo es el que nos impulsa a la formación espiritual, tiene que ser así, porque nuestra carne se opone a esto, ¿verdad? A veces nuestra carne no desea que nosotros vayamos a la iglesia, que oremos, que leamos la Biblia, que nos formemos, que nos levantemos temprano. A veces el desánimo, las circunstancias ganan, y a veces la fuerza de voluntad no es un buen impulso para nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a mantenernos en disciplina. Siempre orar y decirle al Espíritu Santo, impúlsame, Espíritu Santo, muéveme, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, aquí estoy. Yo quiero agradar a mi Dios, yo quiero ser transformado espiritualmente, yo quiero ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a Cristo Jesús. Yo quiero desarrollar el carácter de Cristo en mi corazón, pero necesitamos más del Espíritu Santo para ser disciplinados. Es muy difícil en la transformación espiritual desarrollar disciplina si no estamos de la mano con el Espíritu Santo. Eso es una realidad. Por eso necesitamos decirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos impulse, que nos sostenga, que ponga esa hambre, esa sed por la palabra de Dios, por la oración, por congregarnos, por la evangelización, por el discipulado. Todo lo que hablamos en MM33 tiene que ser impulsado por el Espíritu Santo y tiene que ser algo que nos lleve a una disciplina constante, que es lo que va a ir midiendo nuestro crecimiento y nuestra transformación espiritual. Otra implicación importante de la transformación espiritual es que esta va a demandar frutos. La idea de que usted y yo seamos formados y transformados espiritualmente es para que usted y yo demos frutos, para que seamos distintos, diferentes, para que podamos crecer más en la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús, para que usted y yo podamos ser diferentes, que podamos notar que hay áreas en nuestra vida que van siendo transformadas, que van siendo cambiadas. Hay dos pasajes en la Biblia acerca de esto, sobre dar frutos, ¿verdad? La parábola del hombre que tenía una higuera plantada, ¿verdad? En su viñero, ¿verdad? Pero no encontraba frutos en ella. Y la verdad es que los pasajes, por ejemplo, en Juan 15, nos habla acerca de que si una planta, una higuera o un viñedo no daba fruto, entonces era mejor ser quemada. Pero si daba fruto, entonces era atribuida, podada, era ayudada para que diera más fruto. Entonces la intención es que usted y yo seamos transformados para que en nuestro transcurso de la vida demos fruto. Y al final hay dos resultados con esa higuera que da frutos, ¿verdad? O que no da frutos. Si da frutos, se va a mantener y hay un provecho de ese fruto, pero si no, esas ramas son quemadas. O usted y yo damos fruto, ¿verdad? En nuestra formación espiritual, o al final no vamos a ser tan dedicados a esto, sino que vamos a ser quemados. Esa es la implicación de la cual habla este pasaje. Sin embargo, Juan 15 dice que Jesús nos escoge a nosotros y no solo nos escoge, nos comisiona para ir y dar fruto, y un fruto que permanezca. Qué interesante, porque aquí vemos que la formación espiritual demanda que usted y yo demos frutos y que hemos sido escogidos por Dios, que hemos sido llamados por Él, hemos sido comisionados por Él y que demos mucho fruto y que perdure. Y ese fruto tiene que ver también con un asunto de multiplicación. No solo está hablando de lo bonito que usted y yo podamos ser espiritualmente y lo recto y lo santo y qué sé yo, también tiene que ver con que usted y yo nos reproducimos, damos frutos,
crecemos, nos expandemos. La formación espiritual no solo es un asunto, no solo una implicación hacia adentro para mi propio crecimiento y estabilidad y beneficio, también tiene que ver con nosotros reproducirnos, crecer, ir por los demás y que el reino de los cielos se expanda. Entonces, la formación espiritual también se ve resumida en nuestros actos, en nuestra forma de dirigirnos a los demás y dar frutos espirituales que tienen que ver obviamente con nuestra respuesta de formación, pero también tienen que ver con nuestra capacidad para alcanzar a otros para Cristo. Mire, la aplicación número 3 es que consiste en aplicar la palabra de Dios. La transformación, la formación espiritual también se resume, también implica en que usted y yo pongamos la palabra de Dios por obra, la pongamos por práctica, la entendamos, la reproduzcamos en nuestra vida. Es escuchar su palabra como ahora orábamos y leíamos, es entender su palabra, es aplicar esta palabra para que nuestra vida, nuestra mente sea renovada. Escucho la palabra, entiendo esa palabra y aplico la palabra para que nuestra mente sea renovada. Esta implicación número 3 es importantísima porque no puede haber transformación espiritual si no está implícita la palabra de Dios en nuestra vida. Esto renueva nuestra mente, nos pone a pensar en las cosas de Dios, nos pone a pensar en las cosas del reino. Romanos lo dice. Los que viven conforme a una naturaleza pecaminosa solo están pensando, solo fijan su mente en las cosas de la naturaleza, pero los que están conforme al Espíritu, ¿verdad? Entonces fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y para que esto sea posible, necesitamos usted y yo escuchar, entender y aplicar la palabra. Y agreguemos a esto lo que hemos hecho ahora, orar la palabra de Dios, orar su palabra. Eso es otra implicación. No podemos decir que estamos siendo transformados espiritualmente si no estamos teniendo contacto con la palabra de Dios, no la estamos escuchando, no la estamos leyendo, no la estamos entendiendo o no la estamos aplicando. Necesitamos con urgencia siempre estar en contacto con la palabra de Dios, repetir la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, orar la palabra de Dios, y nuestra vida va a ser transformada de manera sobrenatural. Algo muy importante que lo veíamos en la primera exposición de la transformación espiritual, y es que la formación espiritual requiere de relaciones, y esto es importantísimo. Hablábamos de esa necesidad, inclusive para los líderes emergentes, debemos reforzar nuestro crecimiento espiritual. ¿Con qué? Con relaciones significativas, intencionadas entre hermanos y ministros. ¿De qué? ¿Con qué objetivo, hermano? Para apoyarnos, para alentarnos, para ministrarnos, para restaurarnos. Qué lindo, mire, esas 4 palabras que están ahí. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero póngame una manita, póngame algo para saber que usted está aquí, porque esto es importantísimo. Requerimos que usted y yo tengamos relaciones significativas, apoyarnos unos a otros. Necesitamos alentarnos, ministrarnos, restaurarnos. De esto también trata la formación espiritual, que yo pueda acercarme a usted, usted pueda acercarse a mí, que podamos orar unos por otros cuando estamos en las reuniones, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en los retiros pastorales, en las reuniones zonales, que podamos abrazarnos, alentarnos, ministrarnos. A veces perdemos fuerza, a veces estamos pasando momentos difíciles, a veces estamos haciendo algo y tal vez estamos cometiendo errores y no nos estamos dando cuenta, y necesitamos mentores, amigos que nos ayuden a salir adelante. Usted que tiene experiencia ministerial, que se acerque a las nuevas generaciones, a los líderes emergentes, para ayudarles, para fortalecerse en el ministerio. Necesitamos apoyarnos, a veces nos sentimos solos, necesitamos alentarnos unos a otros, necesitamos esa administración. Y sobre todo esta última, restaurarnos, ¿verdad? Necesitamos saber que contamos con un tiempo especial donde usted y yo podemos estar juntos y podemos restaurarnos, amarnos. La transformación espiritual no puede ser solo, hermanos. Necesitamos, así como somos ministros, pastores, ayudarnos unos a otros y que podamos salir adelante. Bueno, me queda poco tiempo. Voy con esta implicación. Requiere esfuerzo y gracia. Muchos están bajo estos 2 extremos. No hago nada por mi salvación o hago todo por mi salvación. No se trata de eso. Se trata de ser diligencia. Requiere un esfuerzo mío, pero también requiere abrazar la gracia de Dios.
La formación espiritual requiere que usted y yo seamos diligentes, como dice ese pasaje, llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor, pero también reconocer que es a través de la gracia de Dios. ¿Ves? Es una combinación de ambas, porque el pasaje dice, llevemos nuestra salvación con temor y temblor, pero también dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Abrazamos la gracia de Dios, pero nos esforzamos por mantenernos firmes con temblor y temor. Es un esfuerzo abrazado de la gracia. No es que con mi esfuerzo yo consiga las cosas de Dios, no es que con mi esfuerzo yo logre, no se trata de que yo soy diligente en mi búsqueda de Dios y conforme yo voy buscando, Él va poniendo su querer conforme a su voluntad. Hay cosas que a veces humanamente no lo vamos a lograr, entonces necesitamos abrazar completamente esa gracia de Dios en nuestra vida. Y por último, necesitamos el dunamis del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es el que retoma, continúa el proceso de discipulado que inició Jesús acá en la tierra. El Espíritu Santo continúa discipulándonos, orientándonos, haciendo ese trabajo que empezó Jesús, pero ahora en nuestra vida necesitamos ese poder para ser transformados y para ayudar a otros a la transformación espiritual. Entonces, para lograr realmente una transformación espiritual, necesitamos al Espíritu Santo, ese poder del Espíritu Santo operando en nosotros. Esta dunamis, esta palabra desafía las expectativas comunes, desafía y habla acerca de que hay una intervención sobrehumana. En pocas palabras, hay una participación de Dios en el curso de los asuntos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que para que usted y yo seamos realmente transformados en la plenitud de la imagen de Cristo y llegar a esa madurez en la que todos estamos trabajando, necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Dice el Salmo 1:3, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, porque todo lo que hace es prosperado. Así vamos usted y yo a dar fruto en medio de que usted y yo nos dejamos formar por el Señor. Recuerda esta frase, la Biblia se convierte en la fuente de crecimiento espiritual. Señor, gracias porque podemos ser transformados a través de tu palabra, a través de estas implicaciones, a través del Espíritu Santo, a través de las relaciones, Señor, unos con otros, Señor, a través de la disciplina, Señor, a través de ser guiados por tu mano poderosa, Señor, a través de entender que necesitamos ser formados y que nuestro objetivo es dar fruto, Señor, y desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Espíritu Santo, ayúdanos a esto. No podemos hacerlo solo con nuestras fuerzas. Necesitamos aferrarnos a tu Espíritu Santo, Señor, para recibir de ti esa ayuda, ese dinámico, Señor, para ser formados espiritualmente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias, Pastor Emanuel. Qué buena